Bueno, cada uno de vosotros lleváis el curso, bueno, más o menos iréis por el mismo lugar. Así que me gustaría que si tenéis dudas, que comencéis ya a plantearlas. Alguna me habéis planteado, ¿no? Alguna me habéis planteado porque por la estructura del curso, pues es bastante lógico que me planteéis ciertas dudas. El curso está estructurado pues de manera que comenzamos con tres lecciones digamos que de toma de conciencia o son más racionales, son de comprensión para entender un poquito qué es lo que tenemos entre manos, ¿no? Está estructurado de manera que, bueno, una presentación, lógico, pues cuenta un poquito la historia del transgeneracional, luego hay un vídeo de unos 40 minutos que te explica unas nociones básicas para ir adentrándote en el mundo del transgeneracional y luego te habla pues de la base científica más férrea o una de las más sostenibles que tiene, que es la epigenética. La epigenética. Hasta ahí más o menos todos bien, porque, bueno, pues lo vais entendiendo, se va haciendo un cuestionario facilito para ver qué significa cada cosa, pero a partir de la lección 4, que es Introducción al Transgeneracional Aplicado, que es algo más práctico, Introducción al Transgeneracional Aplicado, sí que es verdad que es a un nivel básico, pero Hola, Dori, ¿qué tal? Ya vamos llegando todos. Bueno, es algo a un nivel más, más básico. A partir de la cuarta lección, pues sí que empiezan a surgir dudas. ¿Por qué empieza con tres lecciones más racionales, más directas al neocortes, a nuestro raciocinio, a nuestro intelecto? Pues porque es como estamos acostumbrados a entender las cosas y para la mayoría de los seres humanos es mucho más fácil entender la historia del transgeneracional, entender qué bases científicas tiene, comprender algunas nociones en definitiva, qué es lo que está sosteniendo toda la teoría del transgeneracional para, bueno, pues para poder encontrarle y para poder darnos cuenta de qué sentido tiene el transgeneracional, que tiene mucho, pero como es un campo relativamente nuevo, es una metodología relativamente innovadora y novedosa, pues mucha gente no lo conoce y por supuesto pues es necesario sentar unas bases. ¿Qué pasa cuando llegamos a la lección número 4? Pues cuando llegamos a la lección número 4 ya empezamos a practicar, ya empezamos a comprender o a entender lo que significa el transgeneracional. A un nivel básico también, pero ya empezamos a sentar unas bases más prácticas y aquí lo normal es empezar o que surjan o comenzar a tener algunas tomas de conciencia, de creencias inconscientes o de nuestra forma de ir por el mundo, de lo que nos han transmitido nuestros padres, de lo que viene del árbol más arriba. Sí que me habéis preguntado qué hacéis con esas tomas de conciencia. ¿Qué pasa cuando descubro creencias inconscientes? Pues cuando descubras creencias inconscientes hay un montón de métodos para deshacer o para diluir o fundir o desvanecer esas creencias inconscientes que nos están condicionando o que realmente no nos dejan vivir como queremos. Y es porque esas creencias inconscientes son órdenes hipnóticas que tanto transmitidas desde papá y desde mamá como de más arriba del árbol, pues dirigen nuestras vidas de alguna manera. La mayoría de las historias transmitidas transgeneracionalmente, de las creencias, los programas, las formas de pensar, la forma de comportarnos, etcétera, tienen un reflejo también en papá y mamá. O sea, tanto papá y mamá nos van a poder llevar al transgeneracional como el transgeneracional a papá y mamá. No es necesario pasar por papá y mamá y por el transgeneracional o por el transgeneracional y por papá y mamá para resolver nuestros conflictos internos. Pero saber esto sí que es una guía muy buena para resolver cualquier dificultad que tengamos a nivel inconsciente. Una vez en la lección 4 comencéis a detectar pues esas creencias que, que realmente estaban ahí en el inconsciente, si las detectáis antes de la lección 4 pues extraordinario también. Hay muchas metodologías, como decía yo, para eliminar o desvanecer o cambiar creencias.
Los que estáis estudiando el Super Pack, pues os recomiendo porque está especialmente diseñada para ello. Al final, en el bonus de las meditaciones o en el apartado de las meditaciones, pues tenéis varias meditaciones. Os recomiendo la meditación para cambiar creencias, porque está especialmente diseñada para cambiar este tipo de creencias transgeneracionales. Los que estéis siguiendo la formación que no tenéis esta meditación, la formación, el curso básico, el curso de transgeneracional realmente, sin los ebooks, sin las meditaciones, pues tenéis dos opciones. Podéis encontrar muchas en internet, muchas en YouTube, muchos ejercicios de cambio de creencias y de meditaciones, o podéis también pues entrar en la escuela y bueno, y conseguir la meditación mía del cambio de creencias. Ya os digo que los que estáis con el Super Pack, directamente a la meditación para el cambio de creencias, elegid la creencia o creencias que habéis decidido modificar, que no os dejan vivir como queréis, y directamente pues la podéis cambiar. Es bastante sencillo. Es bastante sencillo. Esto por un lado. Por otro lado, pues también hay personas que a la hora de llevarlo a la práctica, en la lección 4, pues están teniendo ciertas dificultades. Está todo explicado en 10 vídeos, todo el método. De todas formas, todas las dudas que tengáis yo las voy resolviendo ya, sobre la marcha. Luego, también viene en audio, por si queréis repasar, queréis oírlo, llevaros el audio a cualquier lugar. Y luego hay un vídeo resumen que explica cómo funcionan cómo se estructura, cómo se dibuja el árbol, cómo se analiza. También hay un cuestionario para ver si todo esto ha quedado claro y se ha ido afianzando. Están los apuntes, hay un vídeo explicativo de esos apuntes, está la hoja de simbología, las plantillas del árbol diferentes y luego unos vídeos de ejemplos de cómo se hace. Son 2 vídeos, cada uno con 4 o 5 ejemplos. El vídeo final es la propuesta de empezar a analizar vuestro árbol. Hay mucha información para que todo se afiance bastante bien. No obstante, soy consciente de que pueden quedar dudas y estoy pues dispuesto a resolverlas, por supuesto. Para eso hacemos estos encuentros. ¿Qué viene después? Pues en la lección 5 viene lo que es la sombra o el inconsciente. Tiene mucho que ver con el transgeneracional porque nuestra sombra o nuestro inconsciente individual es un reflejo del colectivo igualmente y nuestro inconsciente colectivo pues agrupa o de alguna forma nuestro inconsciente individual está acogido o interno, integrado dentro del inconsciente colectivo familiar. Entonces es muy importante seguir haciendo hincapié, es importantísimo seguir haciendo hincapié en todo aquello que se encuentra realmente en nuestro inconsciente. Es verdad que la lección 4 ya empezamos a tomar conciencia de creencias familiares y de cosas de las que no éramos conscientes, porque lo inconsciente al final es aquello de lo que no éramos conscientes hasta el momento en el que nos damos cuenta, hasta el momento en que lo reconocemos, en el que tomamos conciencia. Y al final lo más importante es esto, la toma de conciencia. Mucha gente me pregunta porque a veces es difícil de comprender o de definir lo que es la toma de conciencia. A un nivel muy fácil de entender, la toma de conciencia es darte cuenta, es ser consciente de aquello de lo que no eras consciente, de aquello que está en tu parte inconsciente. Creencias, pensamientos, formas de actuar, patrones de comportamiento, repeticiones. Y esto es lo más importante, porque una vez lo descubres, ya no está en tu parte inconsciente. Y esto es muy importante, porque que ya no esté en tu parte inconsciente quiere decir que ya te das cuenta de que estás repitiendo ciertas cosas que no quieres repetir, que ya te das cuenta de las creencias que te están haciendo repetir esas ciertas cosas, que ya te das cuenta de que el determinado comportamiento no te permite, por ejemplo, mejorar tu economía, que ya te das cuenta de las intenciones que hay detrás, te das cuenta de diferentes cosas y según te vas dando cuenta de esas cosas, adquieres mayor grado de responsabilidad y de libertad también. Es en ese momento cuando puedes decidir de forma diferente. Te das cuenta de lo que te da miedo, te das cuenta de lo que quieres realmente. Este es el ejercicio. Mucha gente me dice, es que he tomado conciencia y no ha cambiado nada.
Bueno, la toma de conciencia de por sí no cambia cosas. La toma de conciencia es yo la veo y ahora sé qué es lo que puedo cambiar. Entonces, la toma de conciencia se afianza tomando acción, realmente. Es muy fácil. Se trata de conocerme, de ver qué hay en mi inconsciente y qué viene de mi árbol familiar, que prácticamente todas las creencias, todo viene del árbol familiar. Podemos verlo reflejado en otras personas más cercanas, en los padres, en nosotros mismos, en un profesor, en un jefe, pero tiene un inicio y tiene un origen y está pues en el transgeneracional. Una vez lo detectamos, pues ya estamos en situación y en posición de responsabilizarnos de nuestra propia vida y decidir de forma diferente. Por eso para mí es muy importante ahondar en el inconsciente y por eso, aunque en la lección 4 ya estamos conociendo o reconociendo muchas cosas de nuestro transgeneracional, creo que es importantísimo pues lo que vemos en la lección número 5, que es la sombra o inconsciente. La sombra o inconsciente. Bueno, pues es es la lección número 5. Son una serie de 9 vídeos con un cuestionario final donde se define pues este término definido de alguna forma expuesto o ideado por por el discípulo de Sigmund Freud, Carl Gustav Jung. Él se dio cuenta de que había un inconsciente individual y de que había un inconsciente colectivo. Y en esta serie de vídeos, muy cortitos, porque me gusta hacerlos cortitos y muy potentes también, pues puedes ver a la perfección cuál es el funcionamiento de esa parte inconsciente nuestra. ¿Para qué? Pues porque conociendo cómo funciona, conociéndonos, conociendo nuestros funcionamientos internos, psíquicos, es mucho más fácil saber qué tenemos entre manos, tomar conciencia de muchas cosas y modificarlas. Tras esto, bueno, tenemos la lección número 6. No sé si alguien ha llegado ya a la lección número 6. Si alguien ha llegado, pues que lo diga. En esta lección número 6 seguimos hablando de esa parte inconsciente, pero esta vez del inconsciente biológico. ¿Por qué? Pues porque tiene unas leyes y unos mecanismos de funcionamiento, la biología, o ese inconsciente biológico, diferentes, con algunas características diferentes y especiales que son muy importantes a la sombra psíquica o la sombra psicológica, o el inconsciente psicológico. Entonces creo que es muy importante aún profundizar aún más y seguir conociéndonos en esa parte inconsciente biológica. Esto creo que se entiende bastante bien. Esta lección, la número 6, me estáis diciendo que se entiende bastante bien. Luego ya entramos, una vez hemos conocido esa parte inconsciente, que para mí es que es básica, hay que empezar conociendo eso, es importantísima, ya hemos descubierto o habremos descubierto muchísimas cosas que nos bloquean. Una vez hemos descubierto todas esas cosas que nos bloquean, hay un especial o un monográfico de varios vídeos que te habla de esas actitudes más comunes, porque eso está estudiado. Se ha estudiado el coaching, el crecimiento personal desde hace muchísimos años, esas actitudes más comunes de las personas abundantes. Entonces, conociendo estas actitudes, ejercitándolas, también viendo qué es eso que hay en nuestro inconsciente que no nos deja ejercitarlas, y modificándolo mediante la meditación de cambio de creencias, mediante la toma de acción, etcétera, etcétera, mediante ejercicios meditativos, cada uno como mejor le vaya, pero con la meditación del cambio de creencias y la toma de conciencia y después la toma de acción suele ser suficiente. Será mucho más fácil realmente generar esa prosperidad, generar ese dinero, generar ese éxito. Al menos así ha sido para mí y para muchas personas que conozco. Pero luego quiero profundizar más en esas actitudes, en esa mentalidad próspera que es importante desarrollar, y según la vayas desarrollando vas a ver qué hay a nivel inconsciente impidiéndotelo. Quiero profundizar más, por eso la lección 9, en la que desarrollo más vídeos y más actitudes o más tips, que está basado en uno de los grandes maestros de una mentalidad realmente próspera, que es T. Harv Eker. Bueno, él descubrió 18 principios de riqueza, llamó él. Yo hablo de 18 principios de riqueza también, pero llevados a las creencias y llevados al mundo transgeneracional.
porque si no hemos desarrollado esos 18 principios de riqueza, es porque se nos han transmitido transgeneracionalmente que debe ser de otro modo. Esta lección es muy importante, tiene bastantes vídeos, cada uno de los vídeos es absolutamente esclarecedor, es realmente importante tenerlo muy en cuenta. Y por si no ha quedado suficientemente claro, pues al final hay una masterclass. También están todos los vídeos anteriores en audio, por si te los quieres llevar a cualquier lugar a escucharlos tranquilamente, en el coche, con el móvil, paseando. Y por si no ha quedado suficientemente claro, hay una masterclass de repaso en el que hablo de cómo todas estas creencias se generan en el transgeneracional, la historia familiar del pasado realmente. Hasta aquí creo que está todo bastante claro. Y bueno, y la lección final, por supuesto, las dos lecciones finales o penúltimas, porque luego hay unos bonus, son el síndrome del yaciente y el duelo bloqueado. ¿Por qué el síndrome del yaciente relacionado con la prosperidad y el dinero? Porque es el síndrome por excelencia transgeneracional que no nos permite crear, que no nos permite generar, que no nos permite manifestar, que nos mantiene en nuestra zona de confort, que nos mantiene en un estado de apatía constante. Entonces, el descubrimiento de este síndrome fue muy importante para esas personas que realmente tienen la intención de generar riqueza, tienen la intención de generar autonomía, tienen la intención de crear diferentes cosas en su vida, pero siempre es como si hubiera algo que se lo impide, ¿no? Bueno, pues esto es un síndrome transgeneracional, está documentado, está demostrado, está analizado, es un síndrome clínico, médico del doctor Salomón Sellam. Y bueno, él descubrió que tenía una serie de características que daba lugar a una serie de síntomas o de patologías o de disfuncionalidades que realmente ejercían una presión muy intensa, inconsciente desde nuestra sombra, que no nos permitía avanzar en la vida. De hecho, las personas con este síndrome del yaciente son personas que, bueno, personas que les cuesta muchísimo vivir, que no entienden la vida, que la vida les pesa, que les cuesta avanzar, que les cuesta muchísimo dar cada paso hacia adelante, y con el descubrimiento de este síndrome del yaciente y la toma de conciencia de que el síndrome del yaciente no es más que un duelo o una serie de duelos transgeneracionales heredados, la liberación, el lastre emocional que puede una persona realmente disolver o soltar es grandísimo. La última o la penúltima lección antes de los bonus es el yaciente 2, se le llama, o duelo bloqueado. ¿Qué vamos a comprender aquí? Pues qué es un duelo, cómo funciona un duelo y cómo he explicado en la tercera lección de la epigenética, cómo esas emociones reprimidas, esas emociones reprimidas por un abuelo nuestro, ya sabe la ciencia, que son transmitidas genéticamente y perfectamente podemos estar viviendo, en este caso, una tristeza y una apatía, pero también un miedo, un resentimiento, un rechazo hacia algo. Podemos estar viviéndolo perfectamente en nuestro momento actual sin que sea nuestro. Una vez entendemos que podemos sentirnos tristes porque, por ejemplo, a nuestra abuela se le murió un hijo y no fue capaz de gestionar esa emoción de tristeza, se vuelve mucho más fácil desbloquear esa emoción. Desbloquear esa emoción se vuelve mucho más fácil. En realidad, es darnos cuenta de que esa tristeza no es nuestra. Es lo principal. Y ese lastre emocional se disuelve de forma casi momentánea. Las personas que han vivido este síndrome del yaciente y han tomado conciencia de que estaban representando un duelo bloqueado, saben perfectamente de lo que les estoy hablando. Por eso creo que es importantísimo conocer este tema. Para mí fue crucial en mi vida personal realmente. Para poder avanzar en la vida fue crucial. Por eso creo que es importantísimo conocer este síndrome del yaciente y qué es un duelo bloqueado y heredado transgeneracionalmente. De hecho, le dedico 2 lecciones y muchos minutos. Y bueno, luego al final están los bonus, que los bonus pues también son muy interesantes. El segundo bonus, cápsulas de transformación, pues hay 2 últimos vídeos que te invitan ya a vivir, a lanzarte a la vida, a prosperar, a tomar acción.
Y al final están los 5 ebooks y las 4 meditaciones. Sobre esto creo que puede haber menos dudas, pero sobre todo lo anterior, pues sí que puede haber más dificultad. Realmente la formación está diseñada para si la realizas con calma y con mucha conciencia, sin prisa, está diseñada para propiciar o proporcionar una transformación importante. Cada persona al ritmo que desee y al ritmo que quiera, pero está realmente preparada para generar cambios a un nivel importante. Es una muestra aproximadamente del camino que seguí yo y del que invito a seguir a muchas personas. Pero está diseñada de verdad para tomársela sin prisa y aprender a comprenderse para generar un futuro próspero, para generar un futuro eh, realmente mejor, más libre, más tranquilo, más fluido, más fácil incluso, sin menos esfuerzo. Entonces, esto es un poquito, pues ese resumen de lo que es esta formación que me apetecía comentar en este directo. He comentado algunas de las cosas que me habéis preguntado y por mi parte, un poco más por hoy. Si tenéis alguna cosita más que comentarme, tanto hoy como en los próximos días, yo la voy a ir resolviendo con mucho gusto, por supuesto que sí.